Soy Mariana Muravito Santana, la dueña de Muravito Estudio Textil. Soy diseñadora gráfica e ilustradora que estudié en la Escuela de Artes Visuales Martín Malarro de Mar del Plata y me dediqué a eso toda la vida hasta que hace algunos años empecé a probar técnicas como el bordado, el tejido de punto, el ganchillo. Me atraía muchísimo el textil. Hasta que tuve la oportunidad de hacer un curso de tejido en telar artesanal, donde yo vivo actualmente, que es en Palma de Mallorca, donde resido desde hace 20 años. Tengo que decir que me conquistó la técnica completamente. No conocía nada del tejido en telar, era la primera vez que tenía contacto con telares manuales. Entonces yo seguía con mi trabajo habitual. Y paralelamente comencé con esta actividad del tejido en telar. Mi profesora vio que yo estaba bastante interesada y me prestó un telar suyo, en concreto un telar de mesa, un telar María, que tuve conmigo durante un año y en el que estuve experimentando, probando. Entonces comencé a hacer pulseras, collares y empecé a presentarme en mercados, en ferias. A partir de ahí me di cuenta que lo que yo diseñaba y hacía gustaba. Entonces comencé a pensar en poder dedicarme a esto. Bueno, una vez que me di cuenta que realmente me gustaba muchísimo el tejido en telar y que podía desarrollar una actividad a partir de ahí, comenzó la dualidad entre mi trabajo de ese momento, que era mi empresa de desarrollos online, y mi trabajo en casa, que era el de tejedora. Dio la casualidad que luego tuvimos una crisis económica importante y nos comenzamos a cuestionar con mi socio el hecho de dejar el despacho que teníamos en el centro de Mallorca y decidimos decidimos cerrar la oficina y trabajar desde casa, cada uno a lo que le correspondía, con lo cual yo tenía ahora más tiempo para poder dedicarme al tejido. El tejido en telar es algo muy lento, muy lento, que se contrapone completamente al ritmo de vida que tenemos hoy en día. Creo que eso es una de las cosas que más me gusta de todo esto. Tengo que tomarme el trabajo de encontrar al cliente que entienda que lo que yo hago es único, es exclusivo, hecho completamente a mano, desde el primer hilo que monto en el telar hasta la última puntada que doy, es manual, con lo cual es un trabajo que lleva su tiempo, que si yo me apuro, la pieza final no va a salir exactamente como debería, con lo cual yo tengo que respetar el trabajo y el cliente me tiene que respetar a mí. Esto quiero decir que tiene que estar dispuesto a valorar y a pagar lo que se merece un trabajo de esta categoría. El tema de grandes demandas o de producir en grandes cantidades o en tiempos rapidísimos es incompatible con esto. Lo que sí tengo que decir es que intento ser optimista porque cada vez se le está dando más importancia a lo que es el trabajo artesanal, hecho completamente a mano por personas. El tema es que mi tipo de trabajo es un trabajo que está a medio camino entre el arte y la artesanía, porque son piezas únicas que yo diseño y produzco. Con lo cual el tema del estancamiento es un factor que siempre está, porque al ser un trabajo creativo puede ser que a veces estés de subidón total y puedas producir una cantidad de cosas increíbles y otras veces sientas que no sale nada, te frustras mucho, pero esto tiene mucho que ver también con el tipo de herramienta y técnica que manejo, con lo cual yo tengo la experiencia de estos años tejiendo, me ha hecho entender
que si yo no estoy en un estado de tranquilidad y de fluidez con mi mente, con mis pensamientos, de equilibrio, seguramente lo que haga no me va a gustar y no vaya a servir, con lo cual voy a perder el tiempo. Entonces he aprendido a respetar los tiempos y a concentrarme, a focalizarme y sobre todo a dejar de rumiar y dejar los problemas fuera del telar. Entonces es mejor parar, descansar la mente, relajarse y volver a empezar frescos. Suena un poco atópico lo que estoy diciendo, pero es que es realmente así. En el telar a mí me funciona de esta manera, sobre todo en el tipo de telar que yo utilizo, que es un telar, los telares de suelo de bajo liso. El trabajo final no se ve, se va enrollando a medida que yo voy trabajando, voy plasmando mi diseño en los hilos, voy enrollando el trabajo hasta que finalmente termino el largo que deseo y los desmonto. Ahí es donde veo el trabajo final. Por lo general, aunque no se ajuste exactamente al diseño que yo tenía hecho, y eso es una de las partes que más me gustan de este trabajo, si lo he hecho con tranquilidad y con cariño, seguramente me gustará. Y aparte siempre es una sorpresa, una grata sorpresa, por suerte. Esos errores pues dan resultados que pueden ser gratificantes. Hay que saber aprender de todo, incluso de las frustraciones y de cuando nos sentimos estancados. Con las redes sociales me llevo bien porque yo vengo del mundo del marketing online, con lo cual es un medio que controlo. Por un lado es un beneficio y por otro es un poquito una contra, porque es algo que puedo hacer yo misma. Yo de hecho me produzco absolutamente todo de mi marca. El logo, la imagen corporativa, el diseño de packaging, de folletos, la web. Entonces es demasiado para abarcar, con lo cual dejar de tercerizar este tipo de trabajos está comenzando a ser importante para mí. Como todo, hay que encontrar el equilibrio. En principio han sido de gran utilidad para mí, de gran ayuda, porque si no hubiera sido por las redes sociales, mi difusión hubiera sido muchísimo más lenta. Por suerte estoy en un sitio muy turístico donde hay muchísima afluencia de gente, demasiada tal vez, pero sí que tengo la posibilidad de hacer contactos físicos con tiendas locales. Eso es lo que más me interesa en este momento. Pero por otro lado, sí que es verdad que he conseguido clientes importantes en el extranjero y hago ventas en el extranjero gracias a la difusión que hago de las redes sociales. Soy consciente que la difusión que hago no es óptima, hago lo que puedo, porque si no sería un factor de estrés muy grande. Entonces intento buscar un equilibrio entre ambas cosas, el diseño, la producción y la difusión. Y con respecto a la tienda online, de momento estoy trabajando en mi propia tienda online, que es lo que más me interesa, pero me sirvo de plataformas como Etsy, que ya te lo dan prácticamente todo montado y me han ayudado bastante. Mi objetivo es crecer un poquito más, pero de momento tengo que decir que son herramientas de muchísima ayuda. Hay una organización aquí en Mallorca que se llama la Escuela Artesana y su directora me ha insistido bastante que me animara porque realmente no era algo de lo que me sentía capacitada, pero finalmente terminé dando cursos, pequeños talleres muy focalizados a determinado tipo de tejido y fue una experiencia muy gratificante, muy gratificante. Yo estaba un poco reticente al comienzo porque no me sentía lo suficientemente formada para ser docente, pero finalmente he podido comprobar que es muy gratificante poder enseñar, poder traspasar
estos conocimientos que yo he ido adquiriendo a lo largo de estos años. Pues no lo puedo definir concretamente. Todo depende del día, diría. Porque a veces lo más difícil es organizar los tiempos, ya que el tejido es algo muy lento, dependiendo de la época del año. Otras veces lo más difícil es llegar a fin de mes. Otras veces, en meses de bonanza, lo más difícil es cumplir con los clientes. Con lo cual, no puedo decir que es concretamente lo más difícil. Creo que todo es complejo y todo también es gratificante. No soy muy fan del metaverso, la verdad. Y cada vez estoy más alejada de todo esto. De momento creo que no lo podría fusionar, o por lo menos no me apetece. Como por ejemplo ahora el arte digital que está tan de moda, etcétera. Creo que no me gustaría mezclar lo que es un trabajo tan manual, no sé cómo decirlo, o un trabajo que surge de cientos o miles de años de tradición y de evolución, mezclarlo con este tipo de tecnología. Creo que no me gustaría ni quiero involucrar todos estos nuevos avances tecnológicos con lo que es la artesanía más tradicional, como lo que yo hago. No sé si cambiaría algo, porque la evolución que he tenido me ha gustado, porque yo soy una persona de tiempos lentos y mi evolución ha sido lenta y sólida. Comencé a tejer en un momento en el que tocaba. Si hubiera empezado antes, tal vez no me hubiera interesado tanto. Empecé a tejer en una etapa de mi vida en que estaba verdaderamente cansada de lo que era el diseño web y el marketing online. Mi trabajo me estaba superando bastante en ese sentido, sobre todo por la velocidad en la que se mueve todo y cómo uno tiene que estar constantemente al día de todo y aprendiendo. Entonces, creo que el tejido y el diseño textil llegó en el momento que tenía que llegar. De haber sido antes, igual no me hubiera interesado tanto. De haber sido más tarde, tal vez yo ya hubiera estado demasiado agobiada y no le hubiera prestado atención. Con lo cual, creo que el consejo que me daría, y de esto no hace mucho tiempo, porque realmente mi proyecto tiene unos 6 años, sería confiar un poco más en mi trabajo, o sea, darle más valor a mi trabajo desde el principio. Eso sí, porque yo creía que por no tener experiencia como tejedora, no tenía derecho a cobrar mis piezas como tocaba. Con lo cual, eso sí que fue un inconveniente. Cuando me di cuenta realmente de que mi trabajo gustaba, de que podía llegar a vivir de esto, ya había hecho un bagaje previo, con lo cual lo tuve que revertir. Y no ha sido fácil, pero sí posible. Entonces, ese consejo me daría. Puedo decir que para mí el éxito sería vivir de mi trabajo sin dejar de disfrutarlo. Porque para mí es fundamental en el trabajo que hago
Cada pieza que sale de mi telar, por más pequeñita que sea, tiene que ser un trabajo hecho, es algo muy personal, desde lo más intrínseco de mi persona. Entonces, no perder esa autenticidad y, y bueno, hay que decirlo, ganar dinero para vivir dignamente. Eh, Lograr ese equilibrio sería el éxito a nivel de proyecto.